Esta genial escena onírica es Cero en Conducta, un mediometraje francés de 1933. La intención principal del mediometraje era reflejar la vida de su autor, Jean Vigo, que quería contar cómo fue su infancia y la de muchos otros chicos. Es un retrato personal de cómo se vive la niñez en las correccionales juveniles, alejados de sus familias y realmente oprimidos por el sistema educativo de la época, sustentado en miedo y castigo. Es uno de los primeros ejemplos que podemos encontrar de coming of age en un medio fílmico, aunque no en general, ya que podemos encontrar varios de estos ejemplos en la literatura, que más tarde, de hecho en el mismo año que Cero en Conducta, rebosarán de adaptaciones cinematográficas a lo largo de los años. Después de años de varios coming of age, que mayormente son adaptaciones de clásicos literarios, en 1939 llegó El Mago de Oz, que se sostiene en metáforas para crear el desarrollo de su personaje, con un uso del color realmente único y revolucionario para su época. En los 50 surgirían películas sobre las modas adolescentes de su respectiva generación, algo que seguiría hasta la actualidad, con distintas modas. En 1953 también llegaría The Wild One, que tenía como temática las pandillas con mucha vaselina en el cabello y ropa de cuero, moda que duró hasta los 70s, que también inspiraría a GTA de Lost and Damned. Más tarde, en 1955, salió Blackboard Jungle, donde un profesor intenta educar a un grupo de jóvenes problemáticos sin mucho éxito, mostrando la juventud de la época a través de la lente de los mayores. En la producción se buscaba música que escuchaban esos jóvenes de los que hablaban para usar en los créditos iniciales y para tener más tirón comercial con el sector juvenil. La canción terminó siendo Rock Around the Clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. La primera canción de rock and roll popular, erigiéndose como un himno de los jóvenes rebeldes de los 50s. El éxito de la canción llevó a una explotación del género, que llevaría a otros géneros musicales a tener sus películas, incluso con artistas musicales, llegando al mundo de la actuación, como lo fue Elvis Presley, que más tarde imitaron otros artistas o grupos. Tal es el caso de los Beatles con A Hard Day's Night, que hicieron una buena película con una edición genial, que más tarde sirvió de inspiración para los videos musicales estilo MTV. El mismo año salió Al Este del Edén, que pese a tomar lugar en 1911, retrataba la realidad de los adolescentes de los 1950s, y con referencias bíblicas no muy sutiles, pero efectivas, nos retratan de una manera exquisita a un protagonista muy torturado, aunque este modelo protagonista solo fue una especie de campo de pruebas para otra película de ese mismo año, Rebelde sin causa, que por primera vez en el cine mainstream tomaba las temáticas tabúes y las ponía sobre la mesa de una manera muy sobria. Aún más revolucionario fue que se trataba desde el punto de vista de los adolescentes, a diferencia de cómo lo hacían películas como la antes mencionada Blackboard Jungle. Rebelde sin causa será la primera película visionaria de este mundo sobre adolescentes. Ya verás que así será, verán que así será. Rebelde sin causa también tiene un gran reparto de apoyo, como Natalie Wood en uno de sus primeros grandes papeles y Sal Mineo. Este último interpretaba a Platón, que tenía una sexualidad expresada en la película de una manera muy sutil, sexualidad que compartía con su actor, y es que Sal Mineo fue uno de los primeros actores de Hollywood que no ocultaban su homosexualidad, aunque por la parte conservadora de la América de los años 50 fue repudiado. Al Este del Edén y Rebelde sin causa están protagonizadas por el joven rebelde por excelencia, James Dean, que gracias a estas dos películas se volvió una leyenda del cine, aunque al año después hizo su tercera película, Gigante, de George Stevens, y también fue su última película, porque ese mismo año murió. En 1959 llegó tal vez la mejor película del género, la heredera directa de Cero en Conducta, Los 400 golpes, que al igual que en Cero en Conducta es una obra casi autobiográfica, ya que ambas, sobre todo Los 400 golpes, se basan en las vidas infantiles de sus respectivos autores. Es solo cosa de ver ambas, aunque Los 400 golpes usa el blanco y negro no como un limitante, como en Cero en Conducta, sino para representar el extremo orden que, bajo la perspectiva infantil de nuestro protagonista, el sistema exigía muy duramente hacia él, que es un personaje muy similar a Holden, protagonista de una de las novelas más importantes del siglo XX, El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger, que muestra el constante querer de ser mayor de un adolescente. Los 400 golpes también fue revolucionaria porque fue una de las primeras películas de la nueva ola francesa de cine, que marcaría el estilo de todo el cine para siempre. Ahora, antes de seguir, quiero definir lo que es un coming of age, que como dice el nombre, es cuando se llega a un punto de autoconocimiento, autorreflexión y sobre todo, madurez, que una persona alcanza, que si bien suele estar atado a gente joven, se refiere más hacia adolescentes y jóvenes adultos, debido a que en este periodo llega la edad en la que los seres humanos solemos cambiar y madurar más, aunque también se puede extrapolar a adultos de mediana edad, ya que realmente nunca se termina de madurar. Es por eso que Los 400 golpes tiene 4 secuelas más,
cada una mostrada de distintas fases del crecimiento de Antoine Manel. Eso también fue revolucionario, porque muestra al actor y personaje creciendo simultáneamente. Más tarde, François Truffaut también dirigiría Jules y Jim. Tu m'as dit je t'aime, je t'ai dit attends, j'allais dire prends-moi, tu m'as dit va-t'en. Sobre dos amigos que forman una relación con Catherine, la personificación de lo inestable y lo imprevisible. Película que también muestra cómo tres adultos jóvenes con un espíritu libre maduran por medio de la guerra, entorno y familia, pero sobre todo de la necesidad humana de amar y ser amado. La película muestra a los tres personajes principales por igual, mostrando distintas psiques y perspectivas sobre el proceso madurativo al que se someten, similar a lo que hacía Rebelde sin causa, la película que en sus primeros minutos muestra con maestría un uso de la voz en off muy interesante, un uso de los paneos y movimientos de cámara muy dinámicos. En general, un estilo muy radical, pero que mantiene un equilibrio entre su aproximación de forma y fondo, algo que caracteriza a la nueva ola francesa, que precisamente esta radicalidad llevó a que todo el mundo se viera influenciada por ella. Esto se puede ver también en el sector más mainstream del mundo del cine, Hollywood, con películas con un estilo muy innovador y obviamente inspirado en los franceses que escribían en Cahiers du Cinéma. Películas tales como Easy Rider, que retoma la temática de bandas con vaselina en el cabello y vestimentas de cuero, lo cual tiene sentido. Los motociclistas son una contracultura propia de la época, y las contraculturas están ligadas a la rebelión de los jóvenes. Si estamos en esta época, también podemos encontrar a los Panteras Negras, los hippies, los destilagues rusos, los breakdancers, los metaleros y muchos más. Y como ya hemos visto, y veremos más tarde, todos estos movimientos tienen sus propias películas. Pero volviendo con el nuevo cine hollywoodense, también podemos encontrar El Graduado, otro coming of age que habla precisamente de un graduado que entabla relación con una mujer mucho mayor que él, pero él está enamorado de su hija. La película usa canciones como lo hacían antes, como lo mencioné en Blackbird Jungle, tomando canciones populares de la época, más específicamente de Simon & Garfunkel, pero no solo para vender la banda sonora, tienen un propósito. La película habla en general de la salida al mundo real, de cómo llega el tomar decisiones en la vida adulta, como todos los coming of age, pero por parte de la señora Robinson, que es la mujer mayor, se nos habla de la famosa frase, los pecados de los padres pasan a los hijos. Esta llegada de las nuevas influencias en el cine francés al cine hollywoodense se llama nuevo cine americano, que surgió a finales de los 60s, conformada por la primera generación de cineastas que asistieron a una escuela de cine, tales como Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Brian De Palma, George Lucas y Martin Scorsese. Este último lanzó su ópera prima en 1967, ¿Quién llama a mi puerta?, un ejercicio interesante que intenta trasladar las formas del cine francés. La película se la terminó de producir el gigante del cine de serie B, Roger Corman, que exigió una escena de sexo. Entonces Scorsese la puso, pero está hecha de una manera surrealista, muy influenciada por la escena de Cero en Conducta que mencioné al inicio del video. Pero ahora, vamos a definir un poco lo que es el surrealismo. El surrealismo ha estado desde siempre en el cine, desde un punto muy poco convencional, intentando desconcertar al espectador, sin explicación de las cosas. Se expresan pensamientos puros, muy marcados por la moralidad. La obra más reconocible de este movimiento cinematográfico es Un perro andaluz, del pintor Salvador Dalí y el cineasta Luis Buñuel. La película se basa en los sueños de sus artífices. Se pueden encontrar en YouTube, y sin palabras podrán entender qué es el surrealismo. Aunque si vemos la escena con contexto, se inclina mucho más hacia el dadaísmo, que también fue un movimiento artístico contracultural. El dadaísmo se sostiene en la yuxtaposición de imágenes, sonidos, etc., a la que es difícil encontrarle lógica, en ese sentido similar al surrealismo. Pero el dadaísmo antepone exponer los sentimientos y emociones concretos de la situación, personajes, etc. Luego de hacer otra película para Corman, Scorsese decidió hacer una película mucho más personal, debido a un consejo que le dio el gran John Cassavetes. Así es como en 1973 surgió Malas Calles, que es un poco una secuela espiritual de su ópera prima, que si bien es una película de gángsters, los personajes se comportan más como un grupo de amigos, que no saben lo que quieren. Son adultos jóvenes tratando de hacer su nombre en el mundo tan peligroso como el de las mafias napolitanas. Uno de los colegas de Scorsese, George Lucas, también estrena en 1973 probablemente su mejor película, American Graffiti, que se sitúa a inicios de los 60s, recordando aquellas películas de los 50s con gente con mucha vaselina en el cabello y ropa de cuero. De hecho, al igual que en Blackbird Jungle, American Graffiti abre así. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 American o'clock, 8 Graffiti, o'clock, rock. locura de 10, verano. 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. La película también da otro paso con el reparto coral que mostraban las películas que ya mencioné, con un gran abanico de personajes muy variados, haciendo muchas cosas, así para mostrar distintas caras de la misma moneda, y para que distintos espectadores se puedan relacionar con la historia que transcurre el último día de verano y sus muchos personajes jóvenes e indecisos. Película inspirada, en este sentido, por I Vitelloni de 1953,
que, al igual que Jules y Jim, habla de adultos comportándose como adolescentes en un viaje hacia la madurez. American Graffiti también usa la música diegética de una manera pocas veces utilizadas. Otra película que también usa mayormente la música diegética de una manera genial es la estrenada en 1971, La última película, dirigida por el protegido de Orson Welles, Peter Bogdanovich, que en paz descanse, que adapta el libro de Larry McMurtry, que de hecho la idea de hacerle una adaptación al libro se la dio Sal Mineo. La película se lleva a cabo en un pequeño pueblo de Texas en los años 50, y es que la película trata de emular las películas de dicha década, no solo con el blanco y negro, sino con una puesta en escena muy clásica, y la ya mencionada música. La película no solo se centra en sus personajes adolescentes y sus problemas, también llega a mirar a los adultos y sus propios complejos, como la mujer mayor con la que Sonny sostiene una relación, así como en el graduado. También Ben Johnson, que interpreta al mentor de Sonny, que ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto por su interpretación que duró 9 minutos, de un hombre mayor que también tiene la necesidad de amar y ser amado. También salió una TV movie muy buena, otra heredera de Cero en Conducta, Scum, que muestra escenas de violencia física y psicológica muy fuertes, ya que es una película de crítica social. En 1978 se estrenó otra película sobre gente con mucha vaselina en el cabello y ropa de cuero, Grease, o aquí en Latinoamérica, Vaselina, sobre un amor adolescente en los 50s, ya que, como lo digo en mi análisis de la nostalgia, se quería volver una época más simple, así regresando a donde iniciaron los primeros grandes coming of age. La película es una adaptación de la obra homónima de 1972, en la que suena la canción Look at Me, I'm Sandra Dee, que en la obra hace referencia a la muerte de Sal Mineo, quien, en su juventud, era el líder de una banda del Bronx, o sea que usaba ropa de cuero y mucha vaselina en el cabello. Ahora, en los 80s, al comenzar la década, ganó el Oscar a Mejor Película, una película muy buena, aunque no se merece ese Oscar. Estoy hablando de Gente como Uno, que, como dice el título, nos enfoca a personas con las que nos podemos relacionar, con problemas reales, que enfoca a los jóvenes y adultos de una manera muy sobria e incluso importante. Ahora, 1983. Uno de los colegas de George Lucas y Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, estrena The Outsiders, también inspirada en un libro, que se lleva a cabo en los años 50, de nuevo, sobre una pandilla de adolescentes con mucha vaselina en el cabello y ropa de cuero, que está en guerra con un grupo de pijos. La película también bebe mucho de Rebelde sin causa. Más tarde, ese mismo año, y también con Matt Dillon y adaptando otra novela de Susan Hilton, situada en los 50s con jóvenes rebeldes, llega Rumblefish, un ejercicio visual muy interesante, con muchos ángulos extremos y en ciertos momentos casi surreal y onírica. Luego también unos planos que juegan con la profundidad de campo cuando hay cierto momento de reflexión en los personajes. Un estilo muy moderno, propio de su realizador, pero sobre todo es un estilo expresionista, pero también tratando de ser como las películas que ya mencioné, de James Dean, The Wild One, o incluso Easy Rider de Dennis Hopper, que también aparece en Rumblefish. Todo esto es porque la película también va de una banda callejera. La película explora mucho el paso del tiempo, por eso tales referencias, por eso tantos planos con relojes y por eso esos planos para ser encadenados, planos acelerados para hacer transiciones, y todo esto por el cómo un adolescente ve el paso del tiempo. El tiempo es algo extraño. Verán, cuando se es joven, cuando se es niño, se tiene tiempo para cualquier cosa. Se desperdician 2 años aquí y otros 2 años por allá. Eso no importa, porque saben, entre más envejece se dice, cielos, ¿qué he hecho? Me restan solo 35 veranos. Medítenlo. Solo 35 veranos. Estas películas y las siguientes que veremos presentaron a una nueva generación de actores, tales como Tom Cruise, Nicolas Cage, Patrick Swayze, Rob Lowe, Ralph Macchio. Este último protagonizó en 1984 Karate Kid. Como dije, estamos en los 80s, una década, como explico en mi video de la nostalgia, vayan a verlo, por la que sentimos mucha nostalgia en la actualidad. Y uno de los nombres más grandes de esta década y completamente ligado al coming of age es John Hughes, que en el 84 hizo 16 velas, donde conocería a una de las más grandes caras adolescentes, Molly Ringwald. Si bien John hizo varias películas de coming of age, me voy a centrar en 4. En el 85 hizo El Club de los 5, que tiene una puesta en escena muy teatral, ya que se desarrolla en un solo sitio y en un solo día. Por eso también se puede adaptar a la perfección al teatro, aunque tiene sus momentos donde se vuelve un videoclip de MTV, y esa puesta en escena tan contenida revienta, ya que sigue el mismo estilo de montaje que se usaba en A Hard Day's Night,
ya que los Beatles eran los ídolos de John Hughes. Pero lo mejor y más importante de la película son los personajes, ya que toma 5 estereotipos de personajes adolescentes: el bravucón rebelde, la princesa, la chica rara, el atleta y la nerd. Pero estos estereotipos les otorga muchas dimensiones y capas, ya que son personas que tienen que lidiar con estos estereotipos constantemente. Y es que, en esa sesión de suspenso, estos personajes logran liberar sus verdaderas personalidades y logran encontrarse a sí mismos. La película también estira mucho más las distintas perspectivas de los personajes, aunque la película no deja de ser muy dramática para la vida real de los adolescentes. En el 86 hizo Pretty in Pink, que también es un poco como lo que fueron 16 velas, pero no tan buena, pero el mismo año estrenó lo que yo considero su obra maestra, una película que expresa muy bien el sentimiento de la generación a la que sus protagonistas pertenecían, una de las películas que popularizó el romper la cuarta pared con un despliegue estilístico genial. Hablo de Experto en Diversiones, la película de Ferris Bueller, que más allá de ser otra comedia adolescente como las otras de John Hughes, trata a sus personajes de una manera mucho más profunda que en las demás, incluso que en el Club de los Cinco, por ejemplo. Ferris, a pesar de ser el protagonista y ser lo que cualquier persona quisiera ser, la película se enfoca más en su amigo Cameron, alguien con muchos más matices y complejos, que es quien realmente somos. También vale la pena destacar a Sloane, la novia de Ferris, que es muy similar a él, pero es mucho más consciente de las situaciones en las que están a muchos niveles más que Ferris, lo cual les resulta irónico, ya que Ferris literalmente sabe que estamos viendo la película. También se hace referencia a los Beatles. John Hughes siguió haciendo y produciendo películas como Solo en Casa, hasta que en el 2009 falleció. En el 89 llegaron muchas otras películas, de las cuales quisiera destacar Cuenta conmigo y Di lo que sea, que me gustan mucho. Pero quiero resaltar Heathers, que implementó por primera vez el modelo de Mean Girl. En los 90 llegaron otras películas similares, tales como Clueless, pero no tanto, ya que no deja de ser una adaptación de Emma, de Jane Austen, o 10 cosas que odio sobre ti, que adapta Taming of the Shrew, de Shakespeare. También en el 99 salió la copia de Heathers, pero en el 95 llegó una de las películas más crudas del género, Kids, donde el exceso de sudor da mucho asco, con un montón de fiestas y relaciones sexuales que llevan enfermedades. Una de las películas más brutales de todos los 90s. En el 96 llegó una película que no estoy del todo seguro si califica como un coming of age, pero vale la pena resaltar por cómo trata a los adultos jóvenes de la época. Me refiero a Trainspotting, de la que también hablo en mi video sobre la nostalgia, vayan a verlo. La película se centra más que nada en el consumo de drogas. La película se podría ver como algo estético, y que hace cool a las drogas, pero en realidad es una película muy estilizada con una gran dirección que muestra la adicción a las drogas, aunque se ven geniales o en onda. Pero en realidad es uno de los retratos más miserables de la adicción a las drogas representadas en la pantalla, y los personajes tienen tantas fallas que no hay nada cool en ellos. Pero en realidad se ve tan horrible y triste la mayoría del tiempo que retrata a la heroína como la causa de diarrea, bebés muertos y sida. Pero más allá de eso, muestra que lo peor de las adicciones es que te atan a personas horribles, y que a veces la dependencia entre adictos lleva a una ilusión de amistad que lleva a un círculo vicioso de autodestrucción y destrucción de los que te rodean. En el 95 salió una película similar, retratando la historia real de Jim Carroll y su talento desperdiciado. The Basketball Diaries es una película realmente cruda y real, con una tremenda actuación de Leonardo DiCaprio al interpretar a un drogadicto. Película que es un punto medio entre Trainspotting y otra película que veremos más adelante. DiCaprio ya había aparecido en otro coming of age. En 1993 el mundo lo descubrió en Vida de este chico, donde su actuación fue tan buena que el propio Robert De Niro, su coprotagonista, lo alabó por escenas tan crudas como esta. Las películas de DiCaprio que he mencionado son las que lo lanzaron al estrellato, dándole papeles en películas como la extravagante, muy noventera, hortera y un poco infumable Romeo más Julieta, que imitaba el estilo de puesta en escena con muchísimos ángulos extravagantes y el sentido del montaje acelerado de los videoclips de la MTV y sus videos musicales de esos años. Esta película toma ya una historia muy antigua y conocida, probablemente la más conocida de la vasta obra de William Shakespeare, pero adaptándola en casi todos los sentidos a la actualidad de los 90s. Más tarde, DiCaprio alcanzó la fama absoluta al protagonizar Titanic. Oh, qué rico Leonardo DiCaprio le agarra la pija y le hago bleh, bleh, bleh. Que para hacerlo tuvo que rechazar el papel protagónico en Boogie Nights, la segunda película de Paul Thomas Anderson, aunque recomendó a su compañero de reparto en The Basketball Diaries, Mark Wahlberg, para el papel que se terminó quedando. En los 90s también salió una heredera directa del Graduado, de nuevo con un chico y un adulto, aprendiendo a madurar, todo hecho por el director estético por excelencia, Wes Anderson. Luego llegaron los 2000. Ahora quiero hablar de una película que, si bien no es un coming of age ni parecido, me ayudará a cerrar esta trilogía de la que he hablado. Requiem, Descanso Eterno,
palabras iniciales en el introito de la misa de difuntos, composición que se canta con el texto litúrgico de la misa de difuntos o parte de él. Requiem por un sueño habla precisamente del luto de los sueños, sueños que se pudieron ver influenciados o distorsionados, pero una meta al fin y al cabo. Sueños que fueron asesinados, masacrados brutalmente por las adicciones de sus personajes, que en uno de los primeros bocetos del guión se planeaba que sus edades rondaran de entre los 13 años hasta los 17 años. Requiem por un sueño muestra la adicción a distintas sustancias de una manera realmente cruda y real, aún más que las otras dos películas sobre drogas que hemos visto. Requiem logra esto por un estilo visual muy saturado, con muchos planos aberrantes desde distintos ángulos, zooms extremos, un uso frecuente de la pantalla dividida, cámara lenta y cámara rápida, muchas variaciones de lente de la cámara para distorsionar la realidad, cortes muy rápidos, escenas oníricas, escenas surrealistas, una cámara y montaje que nos pone en la mente de un adicto y que vivamos ese martirio con ellos, y un sonido muy cuidado, que combina la repetición sonora con las técnicas cinematográficas que acabo de mencionar para formar este tipo de escenas. Que hasta recuerdan estos videos satisfactorios, ya que estas escenas parecen satisfactorias en un inicio, así como las drogas, pero después de tanta y tanta repetición se vuelve casi fastidiante. Incluso con la música increíble y ya icónica de Clint Mansell. Esta película, junto con las otras dos de las que hablé, se han vuelto por esas formas de las que hablan de las adicciones en las mejores campañas antidrogas, ya que a diferencia de las del gobierno no se sienten como un sermón, sino como una advertencia de lo que te puede llegar a pasar. Ahora quiero resaltar la mejor película de la historia del cine, o al menos de los 2000 sin discusión, Mean Girls, que lleva a otro extremo ese modelo de personajes. De hecho, el director de esta película, Mark Waters, es el hermano del guionista de Heathers, Daniel Waters. En esta década también llega una saga muy famosa, Harry Potter, que retoma lo que mencioné hace rato con ver crecer al actor y personaje. Otras franquicias que salieron por la época pueden ser Crepúsculo o High School Musical. Esta última sí es un coming of age. Ahora, los 2010 son una época de mucho rollo, ya que dejan un poco la aparente superficialidad del género, y hay problemas mucho más grandes. En Bajo la misma estrella, con chicos con cáncer enamorados, Me, Earl and the Dying Girl, el chico cinéfilo asqueroso que se enamora de una chica con cáncer, Todo, dos chicos que se aman pero la chica no puede salir de la casa por una enfermedad, etc. También sale Submarine, una película con un estilo muy interesante y dinámico, cuyo protagonista es un claro heredero de Antoine Donnell y sobre todo de Holden, de El Guardián entre el Centeno. Claro, también tenemos la depresión en Las ventajas de ser invisible y Al filo de los 17. Nick Mossman. Solicitud de amistad pendiente. Nuevo mensaje. También tenemos una exploración a la sexualidad con películas como Moonlight o Call Me By Your Name, y más. En esas películas también se explora la nueva tecnología y lo que eso conlleva, como las redes sociales y los aparatos electrónicos, como puede ser 8th Grade, de Bo Burnham, que en su película más reciente, Inside, explora nuevas técnicas muy imaginativas de hacer cine con un estilo muy actual. Pero de Bo Burnham ya hablaremos más tarde. Tampoco puedo decir mucho de los 2020s, ya que no ha habido tanto, aunque quisiera destacar la magnífica Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson. Pero no he señalado uno de los medios más populares para este género, pero antes un poco de contexto.